Me dieron un charter y entrada ultra premium para el partido de Chile-España. Wow, Entonces ganamos 2-0. Pasarle tus ahorros a una empresa para que te lo maneje. Es súper complicado. O sea, cuando un amigo te pide plata y te pide un monto importante, te la pensáis 2 veces antes de pasárselo. ¿Me lo va a pagar de vuelta? No. Claro. Hasta 5 lucas. Claro. ¿Qué pasa si alguien te ofrece UF más 15? ¿Qué hay detrás de eso? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales e inversiones. Y a veces también cosas de la vida que son entretenidas. Y siempre queremos sorprenderlos con un invitado que nos entregue mucha información, mucho contenido, experiencia. Y en esta oportunidad invitamos a Ignacio Montané, gerente general de la AGF de Ameris y socio también de Ameris. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, ¿ustedes? Hola, Ignacio. Muy bien, Gracias también. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir, gracias por estar acá, darte este tiempo. Y a todos les preguntamos por qué estás sentado acá, que en definitiva es cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de las inversiones, cómo partió todo esto, quizás que estudiaste. Cuéntanos un poquito de tu historia. Perfecto. A ver, yo estudié ingeniería civil, industrial en Viña. Yo soy de Viña, colegio en Viña, me quedé en Viña y estudié en la Olfiaña ingeniería civil. La razón de por qué allá, porque el que creó la carrera fue el profesor guía de mi papá cuando él estudiaba. Fue un poco mi papá me conectado con tu papá, en definitiva. Sí. Mi carrera, a ver, cuando yo salgo de la U, con 3 amigos más, nos ponemos a hacer una empresa, nada que ver con finanzas, aceite de palta. Primera empresa de aceite de palta que se hacía en Chile en esos momentos. O sea, tal nivel de desconocimiento había del aceite que tú buscáis las partidas arancelarias, porque es un producto netamente de exportación. Hay aceites de oliva, vegetales, etcétera. Otros aceites para crema, otros, y ahí metí recién esto. Y bueno, tuve 3 años en este emprendimiento, nos financió un importante empresario de la quinta región, la verdad, 7. Finalmente, temas de mercado, te diría yo, el dólar cuando partimos estaba en 700 como producto de exportación. Perfecto. Se fue a 500. La palta de 180 que comprábamos puesta en planta se fue a 350. No daban los números. Así que vendimos las maquinarias y fue lo comido por los servidos. Pero como experiencia bien, bien importante. Y si hubiesen mantenido y seguido en el tiempo, podría haber sido un buen emprendimiento. Yo creo que sí, pero como se fue, los precios que llevaba la Es que el palta, timing, muchas veces el timing es difícil y eso lo mató. Compraron, el producto existe, se come en todos lados. De hecho, acá en el mercado local vendimos muy poco y le exportamos a los australianos, que fueron los que inventaron el producto. Fue un año seco para ellos y les vendimos todo a ellos. Ya, perfecto. Así que bueno, espíritu emprendedor desde chico. Y aprender de también mucho. O sea, ahí nos pasó que estábamos aprendiendo. Y yo creo que tuvimos todos los problemas que te pueden pasar. O sea, no me quiero dedicar a esa parte, pero fue súper buena. Pero no sé, compré una embotelladora, es una botella espectacular. La partí a meter en la línea, las botellas son inestables, se te parten a caer. Se nos quedó hicimos una cámara de maduración, se nos quedó prendida un fin de semana. Olvídate, pasaba de todo. De ahí me fui a estudiar inglés prácticamente 7 meses, 8 meses a Canadá. Mi nivel de inglés, yo venía a un colegio francés, muy bajo, muy básico. Y cuando vuelvo ya parto a buscar pega. Yo quería en el sector financiero. ¿Por qué? ¿Y por qué? Siempre me gustó. Mi papá trabajó prácticamente todo así en el Citibank también. Entonces ya algo conocía. Mi papá viajaba todos los días a Viña Santiago. Ok. Entonces... veía el cuerpo del Mercurio. Desde chiquitito, siempre me gustaron las acciones. Y la experiencia que tenía, la verdad, no te lo valoraban en ningún lado. O sea, para mí era como recién salido. Ya había salido hace 3 años. Y en la Reinvial me ofrecen a una mesa de back office. En Santiago. En Santiago. En la Reinvial me ofrecen un back office, pero que era en las mesas de dinero de la corredora. Okay. No era lo que más me atraía en esos momentos, pero dije, estar en la Reinvial con una empresa grande, pues voy a estar en las mesas propiamente tal, pero quizás no en el front, no en la parte como que más me gustaba a mí. Pero va a partir. Estaba bien. Claro. Parto. Primer año, al año y medio renuncia a mi jefe. Y era el más chico, el que menos tiempo llevaba, y tanto Juan Luis Correa como Manuel Bulne confían en mí y me dejan a cargo del equipo de mi office. Wow.
O sea, de verdad una confianza... ¿Y qué edad tenía ahí? No era tan chico, era 28. Ya, pero igual chico, sub 30. Claro, pero era el que llevaba menos tiempo Claro. y me dejaron ahí a cargo del equipo. Perfecto. Como a los 2 años, yo ya un poco cansado, quería hacer cosas nuevas. Le digo a Manuel, oye, sí, Manuel, me voy. Ya. Me dice, tú no te vas, tú eres parte de mi team y contrata a alguien y te cambiáis. Ya, partimos. Había un área que me gustaba. Entre medio, en la Reinvial, en la Corredora, estaban haciendo una segunda jefe, justo enfocado cuando estaban saliendo los feeders. Nosotros en ese momento teníamos el mandato de Blackstone, que era con FP. Y más que ir a la otra jefe, se decidió, como era de distribución, hacer una segunda jefe. Que está a cargo, en ese momento, Andrés Strivelli, que hoy día está gerente general de la Corredora, el que está a cargo del área de distribución. Andrés me hace la entrevista más dura que he tenido en mi vida. Me dijo, te voy a tratar como cualquier persona que venga afuera. Y finalmente me hago cargo de esta jefe. Wow. Entonces estamos hablando del año 2010 más o menos, 2011. Yeah. Que tenía un fondo que era un feeder de Blackstone. Después hicimos otro de Harvard, que también un súper buen manager. Y un fondo que estaba en caja, que era un fondo de mutuos hipotecarios que estaba en caja. Perfecto. Oye, está muy entretenida la historia, pero se me pasó algo importante. Feeder. Si puedes explicar lo que es un feeder, porque a nosotros nos gusta explicar conceptos complejos que nos entusiasmamos y empezamos a hablar en chino mandarín. Feeder. ¿Qué es lo que es un feeder? Este es un instrumento netamente institucional y en esos momentos lo que queríamos eran inversionistas eran inversiones que las AFPs pudieran invertir. Si soy muy técnico, deténganme, pero la norma te decía que para un AFP pudiera invertir tenía que tener custodia, valor cuota diario y una serie de cosas más. Regulatorias. Claro, que un fondo de private equity extranjero no lo tiene. Claro. O sea, la valorización es trimestral, no hay cuotas, sino que es un contrato de participación y una serie de cosas. Y la forma que se encontró es que tú creas un fondo chileno. Claro. Y ese fondo es el que invierte en el fondo internacional y las AFP o compañía de seguro o hoy día cualquier inversionista invierte en este fondo. Perfecto. Esa fue la manera también que los fondos de pensiones pudieron llegar a estos fondos de private equity internacionales. Perfecto. Es decir, de un fondo complicado en el cual alguien quiere invertir en el extranjero para hacerlo acá en Chile bajo una cierta regulación, es armar esta caparazón para que sea posible Exacto. Y FIDER finalmente significa alimentador. O sea, un alimentador de este otro fondo y el otro fondo había una contraparte, que en este caso era nuestro fondo, y atrás habían varias AFP y compañías de seguro. Perfecto. Te interrumpí, estábamos en la parte de que te hiciste cargo de la AGF y tenías un poco fondo. Bueno, partimos con estos fondos, yo soy bien inquieto y de poco fue creciendo esta AGF. En paralelo está el área, la Reinvial había creado Activa, que si bien ya llevaba un tiempo, se está creando toda el área de deuda privada de Activa, lo que hoy día Activa Private Debt. Ahí también partimos a hacer los primeros fondos. Todos estos fondos de mutuos hipotecarios partimos con los fondos de crédito automotriz. Que ese fondo de mutuo hipotecario ha tenido mucho éxito en el tiempo. Ese fondo, sí, hay varias anécdotas ahí. Yo me acuerdo, yo estaba en el área de distribución y justo nos tocó hacer un lanzamiento de capital para Independencia, que la rentabilidad prometía era UF más 10. El fondo de inmobiliario de Aurus, que hoy día es el fondo de Patio, también se prometió una rentabilidad UF más 10. Y este fondo que la verdad no lo quería nadie. Yo no soy un vendedor propiamente tal, pero dijo, oye, yo voy a agarrar este fondo, lo voy a tratar de colocar, de ir vendiendo. Rentabilidad objetivo UF más 5. Claro. O sea, que hay Andrés Sapling. Claro. Cuestiones así. Y de a poquito fuimos vendiendo el fondo súper estable, pagando dividendos mensuales. Oye, y cuando el fondo después siguió, cuando yo me fui, hicimos un fondo 2 porque las tasas habían bajado un poco, las tasas hipotecarias. Pero era $300 millones ya invertido. Wow. Hoy día puede que la reinvierten a 500, 600, no tengo el detalle, pero... Es un fondo grande. No, pero olvídate, fue gigante. Y de hecho, hoy día en Ameris también tenemos estos fondos, pero inversionistas más institucionales. Ya. El último que ahora estamos invirtiendo uno con subsidio también. Perfecto. Vamos a llegar ya a Ameris. Ya vamos a llegar a Ameris. No, adelante. Pasemos por toda esa etapa de la Reinvial. Y ahí ya estabas como gerente de la gerente general de la Reinvial Activos. Claro, perfecto. ¿Ya? Dentro del equipo de distribución. Perfecto. O sea, ese era como el área donde estaba yo. Bueno, hicimos varios fondos. Me tocó también otro fondo bastante famoso hoy día, el Falcon Tactical. También me tocó armarlo a mí. Ya. Un día me acuerdo, hablamos con los de Falcom, en ese momento Falcom no tenía jefe,
Perfecto. Y el fondo del Falcon Tactical parte en la Reinvial conmigo, con Ambrosio como portfolio, o sea, el mismo equipo hoy día. Y además una combinación bien rara. Y además el back office lo hacía en ese momento Compass, que tenía esta edición de fan services. Ya. Entonces era lo más parecido Era más- a un fondo Lux, decíamos nosotros, porque tenía un asset manager o la Manco, que vendría siendo el equivalente en Luxemburgo, un investment manager, que era el equipo de Falcon, Claro. y un fan services, que era Compass. Entonces, un poco la estructura que hay en Luxemburgo, en que separáis las funciones, tenéis distintas responsabilidades. Bueno, y varios fondos más. En ese momento tenía un fondo hotelero, que esa historia no terminó tan bien hoy día por temas de deuda y escalce de moneda, pero en su momento fue súper entretenido armarlo. Nos compramos el Ritz, el Me acuerdo, perfecto. Continental. Ya, ese. Sí. Ya. ¿Y cuándo viene esto de volver a renunciar? Porque al final viene el cambio. El bichito. A ver. El bichito y tomar Primero, un camino propio. Y la primera es que yo me pegué 2 renuncias después, de la primera, que fue más como cambio de área, en verdad. Ya. Me pegué una primera renuncia. Un día se me acerca Felipe Larraín, hoy día en Volcom, y me dice, hoy no nos conocíamos, me llama por teléfono, me dice, oye, ¿sabéis qué? Estoy viendo de armar este negocio independiente, tengo 2 personas que me van a financiar, juntémonos a tomar un café para ver si te interesa. Ok. Oye, ¿por qué me llamaste a mí? Le digo yo. No, es que hice due diligence y tú eres el que más cachaba de todo esto en el mercado. Me lo dijo así, Felipe es bien directo. Ya, pues juntémonos. En ese momento estaban con BP, que era José Miguel Bulne y Sebastián Piñera, hijo. Ya. Oye, partimos a armar el tema, yo totalmente convencido. Y hablo en la Reinvial, por el mismo día que Felipe renunciaba en Compass. Todo bien conversado entre los dos, los dos bien nerviosos. Y ahí viene primero una contraoferta de la Reinvial bastante interesante, conversaciones con todos. O sea, fue súper difícil renunciar. Una de las cosas que te diría yo, cuando uno quiere renunciar, tiene que ir convencido totalmente Claro. o no hacerlo. Claro. Finalmente estaba a punto de renunciar y me quedé. Ya. Fallido. Fallido. Ajá. Temas externos, no digo que me arrepienta para nada. Temas externos también. Estaba mi señora esperando la tercera guagua. Estábamos en la mitad del gobierno de Bachelet 2, que daban la cosa más se veía mal. Estaba duro. Y me decían, no te vayas a emprender ahora, imagínate que esto sale mal, estoy con síndrome de pérdida, o sea, con síntomas de pérdida, no. Ya, me quedo. Y ahí sigo en la Reinvial, y extrañamente se me acercaron de varias otras jefes a ofrecerme gerencias generales. Por respeto a ellos, prefiero no mencionarlas, pero fueron 4. Ya. O sea, súper raro. Mira. Y entre medio se me acercan de Ameris. Ameris hace poco tenía nombre, yo no los conocía, la verdad no. Lleva un poquito tiempo en ese momento. Nada. Claro. O sea, como Ameris, llevaban 1 año y medio. Yo, la verdad, no conocía a nadie de los actuales socios de Ameris. Pero llega Cristian Moreno, que trabajó en la Reinvial, y él me conocía a mí también. Bueno, ya lo conocí un poco. Y nos ofrecen a mí y a Francisco Paso, que estaban conmigo en el área de distribución, a crear este negocio allá. La verdad, yo la primera vez me ofrecen, la pienso harto, finalmente digo no, me sigo con la Reinvial. Después me siguen insistiendo y el bichito de emprender estaba todavía. Claramente, desde las paltas. Claro, exactamente. Y ya habían creado la jefe. Así que llego a hacerme cargo de una jefe ya creada, pero que había que darle al gobierno corporativo, Claro, la parte de institucionalidad. darle vida. O sea, claro, era un vehículo, pero tenía una persona a cargo de operaciones, un compliance, y ya tenían un fondo andando. Y ahí parte mi historia en Ameris. Fue el año ya 2016. Ya, o sea, vamos para los 10 años. Para los 10 años ya. Perfecto. Oye, y bueno, ya hemos entrevistado a otras personas de Ameris, así que siempre hacemos la pregunta a todos los que entrevistamos, la verdad. ¿Qué es lo que hace Ameris? ¿Cuál es su principal foco? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? Cuéntanos un poquito en qué está hoy día Ameris. Yo creo que es muy importante primero el foco. Hacemos pocas cosas. Hacemos deuda privada, hacemos inmobiliario, y la tercera vertical de negocio grande, distribución de fondos de terceros. Perfecto. También tenemos un fondo de infraestructura que se administra, pero no es un área que estamos activamente buscando nuevas inversiones, y lo vemos desde el área inmobiliaria también. Ya. Pero hay mucho foco. Son como 2 mundos importantes dentro de, que es la parte inmobiliaria. Exacto. Y la parte de deuda privada. Exacto. Que a veces se pueden confundir. Bueno, es que dentro de lo alternativo es como varias ramas, pero
ya conociéndolo con el paso del tiempo, la parte inmobiliaria es donde nace probablemente y donde crece Ameris. Sí, ahí parte muy fuerte. Ya el socio a cargo, que es Rodrigo Guzmán, venía del mundo inmobiliario, él partió en consorcio, después en family office. Entonces parte muy fuerte del área inmobiliaria. Cuando yo llego, habían varios FIP de activo inmobiliario, y la parte de deuda la partimos a desarrollar ahí. Está en ese momento David López también, en el comité participaba David, Martín Figueroa, José Mujica. Entonces bien involucrados los socios ahí. Perfecto. Y el área que a mí más me gusta y donde yo también tenía más conocimiento. Perfecto. Desde la experiencia. Desde la experiencia, claro, la Reinvial, con Activa también. Claro. Y ahí si nos pudieras contar qué es lo que quiere decir desarrollar un área inmobiliaria dentro de una empresa que administra plata. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué es lo que miran? ¿Dónde hay valor en definitiva en todo ese mundo? Que yo creo que es súper evidente para todos, pero desde la cocina, pues, ¿cómo se crea un producto de inversión en ese sentido? Mira, lo primero es, para nosotros, debe hablar más de deuda, que es un poco, es donde estoy yo enfocado, más que inmobiliario, pero los principios son los mismos. Yo. Primero, nosotros somos una empresa que no queremos meter el gol de media cancha, no queremos buscar el 50% en un año. Lo hemos logrado en un par de veces oportunístico, pero no es lo que buscamos como de forma más permanente y a largo plazo. Primero, no queremos perder plata en ningún negocio. O sea, por lo tanto, en el mundo de deuda, lo primero es cuáles son las garantías, segundas, terceras fuentes de pago. El mercado de deuda privada es un mercado que es bien opaco en ese sentido, porque las valorizaciones no son tan claras, las contrapartes al final, uno quiera o no decirlo, está ahí en lo que el banco no está. Si el banco por lo general es más competitivo en tasa, no así en estructura. Claro. Y buscáis productos que sean buenos, o sea, que sean nobles. Nosotros hoy día principalmente buscamos productos que tengan flujo, o sea, que se puedan pagar más allá de todas las garantías que hay al otro lado, desde el emisor. Buscamos emisores también que conozcamos, que tengan historia. Entonces al final hay todo como una tesis de inversión o un due diligence previo, que es súper importante, de quién es la empresa, cuántos años lleva, cómo ha sido los últimos años. Te diría que va más por ahí, o sea, la estabilidad, que conozcáis lo que hacen, que conozcan su negocio. Eso es súper importante lo que comentas, porque de repente uno habla del mundo de la deuda privada y de todos los activos alternativos, y claro, es como un poco opaco, es cierto, y son muchas veces instituciones que de repente no son tan visibles como una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, o una gran compañía que, como tú bien dices, se financia o en el banco o emite bonos, no sé. Claro. Entonces, es un mundo, y yo lo he hablado con otras personas que trabajan en la industria, es como estar metido con los pies en el barro, como ver lo que pasa en la calle, lo que está pasando en ciertos sectores y conocer muy bien lo que hay detrás de alguien que está financiándose. Totalmente, o sea, acá tenéis que meter las manos al barro, tienes que entender, es muy distinto el análisis con una empresa que tiene unos listados, un análisis mucho más de estado financiero, entender un poco la industria, el negocio. Acá además tienes que entender, son empresas más grandes además las que están listadas, acá tienes que en verdad entender bien la operativa de cómo funciona por dentro. No nos ha pasado, pero eventualmente uno puede llegar a ser una especie de CFO de las compañías si andan muy mal, porque tienes que meterte hasta el fondo, o sea, hay que entenderla bien. Los contratos acá, o sea, la pega legal que hay en cada deuda es enorme. Yo soy bien obsesivo y leo hasta la última letra, a veces parezco abogado, pero al final el diablo está en los detalles. Entonces no podéis dejar como nada al azar. Sí. Y bueno, ahí está, digamos, también una de las principales características de quienes administran plata, que es hacerlo bien y cuidar el patrimonio de las personas que invierten. Al final eso es como la tesis más básica de todo esto. Exacto. Perfecto. Claro, y como negocio es como un banco, un sustituto al banco, por así decirlo. Claro, sale el shadow banking también afuera, claro, que ha crecido un montón y dependiendo del país, el lugar, cada día más. O sea, si los bancos están muy enfocados en grandes al revés, era lo que eran los negocios antes al banco. Los bancos es algo más moderno. Antes de eso era préstamos directos. Claro, es verdad, sí. Te fuiste igual bien atrás en la historia. Sí, por supuesto. Te gusta la historia. Me gusta la historia. Por eso. Te viene el recuerdo, está bien. Y para entender un poquito
el tema de cómo se estructura un fondo inmobiliario, que también es deuda, también hay garantía. ¿Cómo funciona? Porque ustedes también, bueno, hoy día no es el mejor momento, han pasado dificultades el mundo inmobiliario, pero básicamente están estos fondos de desarrollo y cómo funciona más o menos para entender cómo se estructura un fondo de ese estilo. Bueno, el mundo inmobiliario, el mundo de deuda es súper amplio, o sea, en fondo, sobre todo en la parte inmobiliaria tenéis de desarrollo, tenéis de renta, comercial, habitacional, etcétera. Pero al final todos los fondos es lo mismo, o sea, lo primero que es tener un objeto de inversión claro, o sea, ¿en qué quieres invertir? ¿Cuál es tu tesis de inversión? Cada día hay menos cheques en blanco, porque antes decía, voy a invertir fondo inmobiliario. Claro. Y así es lo que quería. O sea, te voy a meter en un edificio, construir, arrendar, comercial, bodegas, etc. Hoy día el mercado te pide un objeto de inversión claro. Eso es lo primero. Ser súper claro qué es lo que vamos a invertir en desarrollo inmobiliario. Edificios para residencia. Y ahí voy poniendo más o menos detalles. O sea, que sean primera vivienda, que sean de segunda vivienda, etc. Claro. Entonces, para todos los fondos es igual. O sea, un objeto de inversión claro. Y después partes limitando qué puedes hacer y qué no puedes hacer. O sea, vamos a tener tanta caja máxima, no vamos a tener caja. ¿Cuánto endeudarse? Claro. Después diría que los dos puntos principales es la deuda y la liquidez. O sea, lo que no puede pasar es que tú ofrezcas un fondo inmobiliario con ventanas de salida. Claro. Como siempre digo yo, no puedes ir a un fondo inmobiliario a vender las puertas, las ventanas para vender dos ladrillos para claro, poder rescatar. Para devolverle la plata al inversionista. Claro. Por naturaleza los fondos inmobiliarios son más de largo plazo. Entonces es muy importante al final que tu fondo converse con el activo que tú tienes abajo. Entonces, si tú tienes un fondo de inversión inmobiliario que es el pan con mantequilla, que es desarrollo para venta, tienes un periodo en que vas a estar, siempre tienes un problema que es la curva J, que los inversionistas van a ver que su valor cuota va a bajar, que estás haciendo muchos gastos, y después va a partir la venta de los departamentos que van a subir y van a ir recibiendo los aportes que hicieron, las distribuciones que se llaman acá, en la medida que se vayan vendiendo los departamentos. O sea, al final eso es, suena muy simple, pero al final no es tan simple. En el papel te aguanta todo, pero es súper importante que quede bien consistente. O sea, y lo mismo, fondos de deuda, si es un fondo de renta, etc. Y después como poner los incentivos también, que es como también te lo lee el inversionista. O sea, hoy sé que vamos a cobrar una remuneración del 1, el 2, el 3% y un SACSES del 20 sobre el 8, ponte tú. Porque ojalá la plata del inversionista es que te la ganes con el SACSES. Claro. La jefa en general quiere más ganársela como un recurrente, un negocio de ingresos recurrente, pero en ese sentido uno tiene que ser, bueno, hay que ir con el mercado, pero entender que los activos son del inversionista y que te vaya bien cuando el inversionista le fue bien. Perfecto. Oye, hay una pregunta que yo creo que siempre se hace el inversionista más retail, por decirlo de alguna manera, que ve como a las grandes instituciones, a los grandes inversionistas, como que pueden llegar a optar a cosas extrañas que rentan espectacular. Entonces, la pregunta que te hago es, ustedes tienen muy buena relación con institucionales y por lo tanto eso quiere decir que hay una AFP, una compañía de seguro que invierte en sus fondos y que hoy en día también ese mismo producto también lo puede encontrar un inversionista retail, que es como ha cambiado la industria en los últimos años. Pero entendiendo esas diferencias que uno podría ver, ¿qué es lo que en definitiva busca un inversionista grande? Si pudiéramos, de cierta manera, hacer un checklist. ¿Cuáles son las cosas que busca, que pide? Es raro. Al final los inversionistas grandes, al igual que nosotros como fondos de inversión, tienen sus propios mandatos de inversión. Una compañía de seguro, en general, se apalanca UF más 3, UF más 4. ¿Qué va a buscar? Activos que le renten UF más 5, UF más 5,5. Perfecto. Y ese es su mandato. Y después van a ponerle un poquito más de pimienta a los activos y se van a ir con cosas más afuera, van a ponerle algo de dólar. Pero en general, la compañía de seguros debiese buscar UF más algo. Ojalá duration bien largo, porque ellos tienen la renta vitalicia, no sé cuánto está la expectativa de vida hoy día. Claro. Pero me imagino que cada persona que toma una renta vitalicia esperará, no sé, 20 años, 15 años. Claro. Por lo tanto, el mandato de inversión es eso. Y una vez que ya tienes eso cumplido, ahí partes a buscar productos con un poquito más de riesgo. Perfecto. Nosotros estamos más en la parte más estable, te diría yo. Los productos que nosotros hacemos no son para el 2x, el 3x, sino más bien la estabilidad, que tengan flujos recurrentes, dividendos.
Estamos la más ahí. estructuración para el mandato más que para la pimienta, por así decirlo. Exacto. Y las AFPs también es bastante similar. Es similar. O sea, las AFPs tienen el fondo A que busca un objetivo, el fondo B, ahora vienen todos estos fondos generacionales. Entonces te diría, nosotros estamos más en la parte más estable que la parte ya más de riesgo, que es súper entretenida también. O sea, me encantan a mí las acciones, pero nosotros estamos más en eso. Y también, ¿por qué estamos ahí? Porque es donde está el volumen. O sea, tú cuando le pones riesgo a algo a la cartera, no, es un 5%, un 6, un 4, dependiendo como tu versión al riesgo. Pero donde está el core, en las cosas más estables. Qué buena respuesta y Que es muy distinto a otros países en todo caso. ¿en qué sentido? No, que por ejemplo, si tú te miras las carteras de institucionales afuera, hay de todo. También con volúmenes mucho más grandes, por supuesto, pero acá también tenemos un espectro, también por las tasas más altas, etcétera, de mayor flujos en deuda. Claro, porque a nivel internacional, y lo típico que se habla en Estados Unidos, otros fondos de pensiones grandes en el mundo, al final más renta variable y buscar mayor retorno por ahí. Pero buscan el alternativo para descorrelacionar Exactamente, la cartera. Exacto. O sea, el gallo que está estos últimos 2 años en renta variable está feliz. Claro. El mercado, Porque está en renta fija. ¿No? ¿Cuánto seguirán así? No tengo idea, pero claro, el de renta fija lo va a pasar un poco peor. No ha pasado mal los últimos años en Estados Unidos. Pero es lo que te da finalmente el alternativo. La deuda privada te da un mandato de renta fija, te da estabilidad, te da flujos recurrentes, menos volatilidad, por lo tanto también es súper complementario. Sí. Y han ido subiendo los activos alternativos, partieron 90-10, 80-20, hoy día hasta he escuchado 60-40. O sea, los endowments yo he visto en Estados Unidos 70% alternativo. Wow. No, el clásico de Yale es el 70%. Es que va de la mano al final lo que decía en el reglamento interno. De reglamento interno. Y el mandato que también es... ¿Cuál es tu necesidad de liquidez? Para que lo escuche que ese mandato están hablando. No, objetivo de inversión. ¿Cuál es la meta del ¿Cómo quieres preservar el dinero? El dinero, ¿cuál es el objetivo de ese dinero? Que además, incluso en la banca privada está bien de moda toda esta goal-based investment, que ya son metas y tú tienes un mismo cliente, no es mi especialidad, pero un mismo cliente va a tener 3 mandatos y quiero esta cartera para la universidad de mi hijo. Exacto. Esta porque estoy ahorrando para vacaciones más cortitas, con menos riesgo y un poco más para la casa. Es que es exactamente lo mismo que al final le pasa a todos. Nosotros a nivel persona, la meta es para las vacaciones, para la universidad y para la jubilación. Claro. Y en los grandes inversionistas y los grandes fondos de inversión al final también tienen diferentes plazos con diferentes nombres. Para calzarse un negocio. Claro. Que he ido migrando mucho del típico benchmark que es S&P, ya no lo que yo he visto al menos no es ese el mandato final o el objeto de inversión que tiene y que se le ofrecen a clientes institucionales en el sentido, cambian los montos, pero al final el objeto de inversión es bien similar. Oye, y bueno, y a lo que te quería llevar con esa pregunta es que también tú has vivido en tus diferentes etapas como profesional relación con inversionistas también de alto patrimonio, que puede ser una persona que tiene un grandes lucas suya o de su familia y al final apunta más o menos a lo mismo, que no es ganar, o sea, es estabilidad en definitiva, que eso es lo que muchas veces... preservación de capital. Exacto. Multiplicarlo, pero no tomando riesgo loco. Y hoy día en estos momentos, condiciones actuales de mercado, nos metemos ya en la coyuntura. Dale. ¿Qué puede ser hoy día una buena tasa de retorno para un inversionista? También va asociado al riesgo que tú quieras. Pero tiene un promedio. La liquidez que tú quieras. Me dieron la típica respuesta que damos nosotros siempre a todo el mundo. Pero juguémonos un poquito. No, yo creo que el que siempre uno trata de apuntar es estar cerca del doble dígito. Un 10%. No nominal. No nominal. O sea, nominal 10%. O sea, o el UF más 6, 7. Yo diría que ese es como un retorno que es súper atractivo para todo tipo de inversión. Perfecto. Está ahí a la bolsa gringa, claro, está ahí con retornos de locos, pero no sé hasta dónde van a durar. Claro. Pero eso es más o menos también el retorno de bolsa a largo plazo, no agarrando el bull market nomás. Claro. Es una muy buena respuesta. Y que es difícil llegar, es súper difícil llegar al doble dígito. Súper difícil. Claro, cuando uno está justo en un mercado alcista es como el deste. Pero te agarráis un par de caídas y ya está ahí de nuevo en el 10 o 9 en un mercado. Es que eso es lo que muchas veces uno no ve, que se entusiasma con los mercados alcistas, que un año la bolsa sube un 20, un 25, un 30, pero cuando viene la caída, al final te promedia a un 10 en el largo plazo, que es lo que entrega el S&P 500. El tema es que la deuda alternativa, o sea, los activos alternativos buscan ese retorno, pero de manera más estable.
Y el 8 también, o sea, no es malo. Pero el 10 es como el que uno trata, pero sí, en el caso nuestro, ponte tú, tratamos de acotar los riesgos un montón. Por lo tanto, podemos que estemos más en el 9, en el 8 ese, pero tratáis de llegar al 10. Y que también hay época, porque hace poco tiempo atrás, con las tasas altas, obviamente que uno podía exigir un poquito más. Sí, con los depósitos al 11 ya... Claro. Pero por eso te hacía la pregunta precisamente del momento actual, que como han cambiado las condiciones de mercado y ya las tasas están bastante más bajas, ese es un muy buen objetivo. Es cuando uno habla un poco más de mandato, ahí uno lo dice como más para el, no sé si para el retail, porque cuando habláis con la gente de renta fija, al final tú habláis del spread sobre la base. Entonces, claro, estáis buscando 300, 400. Nosotros en ese mundo estamos entre los 300 y 400 puntos bases de spread sobre la base, o sea, sobre el BCU, cosas así. Perfecto, pausa. Eso salió chino. Vamos de nuevo. Vale. Uno muchas veces habla de esos 300 puntos, 400 puntos sobre la base. La base es la tasa política monetaria, de cierta manera, o un bono el bono de gobierno. De gobierno con muy bajo riesgo y con una tasa de retorno garantizada prácticamente sin mucho riesgo. Entonces, exacto, esos puntos bases extras es como uno genera rentabilidad por sobre esa base. Exacto. ¿Lo expliqué bien? Sí, y 100 puntos es un 1%. Y 100 puntos bases es un 1%. Exactamente. Donde se elige el... Es decir, ganarle en tasa más 3% o 4% anual a los bonos del gobierno. Claro. Hoy día sería un 8. 4 más 4. Hoy día sería en torno a un 8, exactamente. Y claro, y por eso estuvo difícil cuando las tasas estaban altas, porque ahí había que... Claro, sacarle 4 a 11 más... Claro, y por otro lado tenía una empresa que mientras más alta le prestes la plata, más la estrujáis, más le cuesta. O sea... el estado de resultados. Claro. Y ahí hasta donde uno la aprieta sin dispararse los pies al final. Sí, si una empresa nos viene a pedir plata UF más 15, lo más probable es que le digamos que no, porque ¿qué problema interno tienen como para necesitar esas tasas? O qué tan bueno es tu negocio para esos márgenes. Salvo que el activo converse con esas tasas. Qué buen punto tocaste, porque algo que está tan en boga hoy día es ofrecer soluciones mágicas y cosas que suenan espectacular, pero que no son posibles. Toquemos ese punto. ¿Qué pasa si alguien te ofrece UF más 15? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, son rentabilidades que existen, probablemente en cosas chicas, no cosas grandes. O sea, nosotros tratamos de hacer fondos más grandes, con institucionales. Entonces, es difícil encontrar esas oportunidades. En desarrollo inmobiliario, el UF más 15 se dio durante un tiempo. Hoy día yo creo que estamos muy lejos de eso. Pero son cosas que existen, pero no podía hacerlas grandes. O sea, si quería hacer un fondo de $100 millones a UF más 15 con rent, ¿cómo se llama? Con deuda, es difícil. Podía hacerlo, puedes buscar la oportunidad, tienes que ser súper creativo en qué cosas hacer, pero si bien existen, hacen muy poco. O sea, en general, si te dicen UF más 15, hay que sospechar que aquí hay algo. Y claro, y llevándolo al tema de si tú prestas esa plata a una empresa, esa empresa muy probablemente está en serios problemas porque ya pagar una tasa tan elevada se le da mucha plata en los intereses que tiene que pagar. Claro. Uno encuentra esa oportunidad en mercado secundario, de gente que quiere salir de una posición, pero de cosas buenas atrás y comprarte con descuento. Pero cuando te llegan a ofrecer, oye, te ofrezco, financiame UF más 15. Colocación primaria de eso ya es sospechoso. Claro. Qué buen punto, porque tocaste otro punto, mercado secundario. Explicación rápida. Eso, mercado secundario. Mercado secundario, ¿qué es? Es cuando hay activos que ya están emitidos que se quieren vender. O sea, el mercado secundario, por naturaleza, la bolsa. La bolsa. Pero un ejemplo del día a día de un fondo que estaba a UF más 8 y ahora lo están vendiendo con descuento de un 10%, claro, por donde te queda un UF más 13. Resulta que una persona quería irse de viaje y vende sus activos que estaban rentando UF más 8, está apurado, UF más 13. O lo mismo, te vas a estudiar afuera, tú querés vender tu auto rápido en el mundo real, pues es que mi auto vale 10 palos, lo vendo en 7 porque estoy apurado. Claro. Eso pasa lo mismo eso es el mercado secundario. Mercado financiero. Exactamente. Buen ejemplo del auto. Muy buen ejemplo del auto. Oye, Ignacio, vamos bien, muy entretenido, pero siempre nos gusta hablar de finanzas personales. Es parte de lo que nos dedicamos y por lo tanto nos gustaría saber qué éxitos y qué errores has tenido, qué heridas tienes en el pasado que quizás te vas a acordar ahora y te vas a sentir un poquito incómodo. Si nos puedes contar alguna historia
de inversiones buenas, de inversiones malas que has vivido a lo largo del tiempo? Que he vivido, que he participado en la estructuración o que me ha tocado. Pueden ser de todo, las dos. Libre. Libre Lo que se puede contar. Y lo que se puede contar, obviamente. Y ya, déjame pensar un poco. Las malas hay varias. Siempre nos responden lo mismo. En general, las malas es cuando uno sigue a alguien a ciego. Oye, iría el follower. Ya. ¿Sabéis que están metiéndole todos plata a esto? Vais y le metís también porque el negocio está cantado. Varias veces salen mal, o el negocio se ve muy bonito o atractivo. Porque tú me tocó en un FIP que se armó para el primer Lollapalooza. Perfecto. Que era un FIP entre amigos que se armó. Yo llegué a participar, no conocía a ninguna de la productora. Oye, la productora se portó súper bien, o sea, no hay nada. Pero el negocio en la primera vez no fue tan bueno. Claro. O sea, yo creo que no había una buena evaluación de costos, se pagó caro por los cantantes. Después salió harto en el diario, un par de inversionistas que reclamaron. Y claro, yo recuperé el 40% de lo que puse. La inversión fue chica, la mía fue bien chica, pero... 60% de pérdida. 60% de pérdida. Claro. Wow. Después hubo otra que para mí no fue mala, pero también fue muy mala, que fue para el Mundial de Brasil. Fue el crucero mundial. Oh, ya, perfecto. Que tuvo harto marketing. Ahí, para el Mundial anterior a Sudáfrica había mucho vuelo charter y salió súper bien el negocio. Y uno le pone un poco de... Es que igual me tinca, puede ser. Está Chile, está Brasil al lado. Suena. Le metí re poco, la verdad. Muy, muy poco. Pero tuve la suerte de que, como no se vendió todo, me dieron un charter y entrada ultra premium para el partido Chile-España. Wow, entonces ganamos 2-0. Al campeón mundial. Fui por el día con mi señora al Maracaná, volvimos. Me acuerdo, perfecto. Salió mala financieramente. Financieramente mala. Financieramente creo que fue lo conmigo lo sirvió al final, porque lo que gastaba todo eso. Pero como experiencia fue de las mejores que he tenido. Oye, yo creo que han sido... Esa salió... las dos historias más buenas que han pasado por este podcast con inversiones. Claro, más random. Y siguiendo. Y otras partes de inversión de cosas malas que tú decís, oye, están metiéndole guys que saben mucho y los seguí y no hiciste la pega. O sea, no hacer el due diligence, yo te diría que es lo que te pasa a ese. Oye, y aparte toca ahí un tema bien interesante, que son inversiones bien poco tradicionales, que implica harto riesgo. Un bien emprendimiento. Claro, exacto. Pero que también habla de que al final cada persona puede tomar decisiones tan amplias en tantos tipos de instrumentos y al final también sacar un aprendizaje o, en este caso, lo vivido, lo comido, lo bailado, no te lo quita nadie. Claro. Tremendo partido ese. Y tampoco podía hacer muchas más inversiones. Yo trabajaba en la Reinvial. También. Claro, o sea, no me iba a poner a timbiar. El riesgo es muy alto. O sea, no hacía acciones. Y las pocas veces que hice tenía que avisar con tiempo, con anticipación de evento. Y cada día se pusieron más difíciles. O sea, el mundo del compliance ha crecido mucho en toda la institución financiera. Y entre el gris, yo prefiero las cosas blanco-negro. O sea, yo hoy día no invierto en acciones nacionales, lo hago todo a través de fondos. Invierto afuera, sí, en Estados Unidos, pero cosas que no podéis mover en el mercado. Perfecto. Entonces, también me cuesta más como inversiones locales decirte porque no invierto en el mercado local salvo a través de los fondos, principalmente los fondos de Ameris y fondos de terceros, pero no hago mucho más. Perfecto. Y ahora que mencionaste que has estado invirtiendo afuera, ¿ha sido por una convicción o por un tema de simpleza? Y me imagino te ha ido bien en estos últimos años. O sea, uno pone acciones hoy día, yo creo que hay poco que equivocarse. Y me entretiene y me gusta, estoy en varias compañías afuera, pero si me dijeran qué recomiendo yo, anda ETF, indexate, claro. haga el stock picking, diversifica, un poco renta fija, un poco renta variable, pero perfecto. Pero más que todo eso. Oye, tremenda historia, me encantaron. Oye, nos quedan unos poquitos segundos, minutos, y te quiero llevar a algo que tocaste y que estuvo ahí dándome vuelta en toda la entrevista, el tema de regulación, que yo creo que es súper importante. Tú que estás ahí en la interna de la industria y que sabes cómo se estructura un fondo, cumplir con la CMF, ¿cómo ha cambiado toda la regulación en el último tiempo y qué implica eso? Tú como gerente general, es un dolor, creería. No, acá no voy a ser muy políticamente correcto. O sea, está en una situación bien complicada. Hoy día han habido escándalos en el mercado, o sea, y lo que tú quieres es que salgan los malos y queden los que hacen las cosas bien. ¿Cómo lo haces?
pillándolos con regulación. Ujú. Entonces, está en un zapato chino al final porque quieres más regulación, uno quiere ser regulado. Claro, O sea, la ley FinTech incluso va a empresas que querían ser reguladas y no tenían cómo regularse. exacto. Entonces, tiene que haber regulación. Hay a veces que es media excesiva. O sea, yo diría que ha ido cambiando, aumentando mucho. O sea, si tú ves los equipos de compliance en los últimos 5 años, en corredoras de bolsa, AGFs, son equipos que han ido creciendo mucho. Y al final esto se te da, ¿por qué? Porque hay gallos que quisieran hacer trampa, que ocultaron cosas. Entonces, estoy a favor de la regulación. Siempre te da un poco de lata cuando te llega una auditoría y tienes que cumplir con todo, pero en general creo que yo estoy a favor de que esté todo regulado. Sí creo que han habido algunos excesos en regulación, de que te piden el manual y el control del manual y la evidencia para todo, para cosas que quizás yo creo que no necesito. Pero al final, en el momento en que queda un problema, el tener toda la historia, todo lo que ha pasado, es que es súper sano. Entonces, es un tema difícil, nadie lo quiere mucho, o sea, claro, ojalá ser libre total, pero, claro, pero al final te expones a que pase cualquier cosa. Nosotros que somos una empresa mediana, claramente nos sentimos cómodos al estar regulados porque hay como un check adicional a que, oye, gallo, o sea, al final cuando tú le pasas plata a alguien, creo que es lo más difícil, o sea, pasarle tus ahorros a una empresa para que te lo maneje, es súper complicado, o sea, cuando un amigo te pide plata y te pide un monto importante, te la pensáis 2 veces antes de pasárselo, me lo va a pagar de vuelta, ¿no? Claro. Hasta 5 lucas. Claro. Eres un poco excesivo tú. Y acá probablemente estáis jugando con el patrimonio de la persona, que es la vejez de la persona, el cómo va a vivir, entonces hay que ser súper responsable en ese sentido. Y generar confianza y darla, y cumplir. Sí, te hice la pregunta porque de alguna, o sea, por tu experiencia, por supuesto, y porque mencionaste por ahí en algún minuto, y claro, nosotros también estábamos absolutamente a favor de la regulación. O sea, en Chile hasta hace algunos años atrás no había regulación sobre los asesores de inversión. Cualquiera podía ofrecer lo que quisiera y era ultra necesario que se hiciera. Es molesto, hay que sumar un montón de procedimientos y cosas, pero es súper necesario porque al final hace que la industria funcione mejor y que haya menos problemas, en definitiva. Sí. No, totalmente. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna pregunta, Fernando? ¿Que se nos quede? Con eso, ¿no? Oye, extraordinario. Bueno. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos cerrando. Ha sido un capítulo muy entretenido. No se me van a olvidar más las experiencias. Y mundial. No, me encantaron. Más aún con ese recuerdo maravilloso cuando jugábamos bien a la pelota. Así que hace tantos años. Hace tantos años, ¿cómo olvidarlo? Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan semana tras semana. Gracias por ver estos capítulos, tanto en YouTube como en Spotify, Apple Podcasts. Compartan la información, suscríbanse. Siempre vamos a estar acá semana tras semana con este podcast Mente Inversionista, tratando de sorprenderlos con invitados extraordinarios como Ignacio Montaner. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Fernando, y que estén muy bien todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao.